Buenas noches para todos. Me presento, soy el estudiante Jonathan Stick Quintero Osorio, identificado con el código Delta 0700501. A continuación voy a hacer la sustentación a través del video de la práctica empresarial. En la estructura de presentación de la práctica empresarial tengo como agenda presentación del estudiante, introducción, objetivos, hallazgos, propuesta, cronograma de actividades, evidencia y conclusiones. Como lo decía al principio, mi nombre es Jonathan Stick Quintero Osorio, código Delta 0700501. La práctica empresarial se realizó en la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, específicamente en el aeropuerto El Refugio, el cual está ubicado en el departamento del Meta, en La Macarena, donde queda Caño Cristales exactamente. La introducción para este video: coloqué el aeropuerto El Refugio está ubicado en el municipio de La Macarena, sitio visitado por diferentes turistas de toda parte del mundo. Esto debido a que vienen a conocer el río de los 7 colores, más conocido como Caño Cristales. Por esta razón, las operaciones aéreas o la afluencia de tránsito es alta en este aeropuerto, donde podemos llegar a tener hasta 30 aviones en plataforma y se pueden presentar aproximadamente 3.000 operaciones por día. Gracias al componente de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega y a la Universidad Militar Nueva Granada, que me brinda la oportunidad de poner en práctica mis conocimientos adquiridos en las instalaciones del refugio, con el fin de aplicar estrategias en el sector de seguridad física. ¿Cuáles fueron los objetivos? Pues analizar las instalaciones del aeropuerto, el refugio, con el objetivo de identificar posibles riesgos y peligros que puedan llegar a materializarse, implementar matriz de riesgo en el aeropuerto, crear estrategias que mitigan o reduzcan los riesgos, logrando un alto grado de seguridad en las operaciones aéreas. Bueno, en los hallazgos, lo primero que se hizo fue hacer un análisis de las instalaciones del aeropuerto. Aquí pues nos apoyó la parte del personal de bomberos, fuimos en los vehículos, hicimos un reconocimiento del área, específicamente de toda la pista, de la perimetral, etcétera. Eso fue aproximadamente durante todo un día. Se miró cómo operaban aquí en el aeropuerto y se pudo identificar que había bastante incursión de pista, donde básicamente es que ingresan personas, ingresan también caballos, vacas, perros, se atraviesan la pista y hay aeronaves que están en ese momento aterrizando por alguna de los dos umbrales de la pista. Se puede identificar que es un riesgo alto y que se presenta muy frecuentemente, debido a que no hay un encerramiento de una malla perimetral que impida o que controle el ingreso del personal, de estos caballos, de estas vacas. Y el riesgo que se presenta es bastante alto. Eso fue lo que se pudo identificar en ese análisis inicial. De ahí, después de identificar, pues viene una propuesta que fue, luego de ese análisis y de esa identificación de los riesgos, se plantea unas estrategias durante las 320 horas de la práctica empresarial, con el objetivo de generar o implementar herramientas que ataquen o que controlen estos riesgos que se están presentando. Entonces, la idea de esta propuesta es crear herramientas y recomendaciones encaminadas en la mejora continua de estos procesos, en pro de la seguridad operacional que se lleva en este aeropuerto.
el cronograma de actividades que se planteó después de hacer este reconocimiento, entonces se tenía previsto que para las primeras 100 horas, que eran del 20 de agosto al 17 de septiembre, se tenía que realizar el análisis de las instalaciones del aeropuerto. Se llevó a cabo gracias a la colaboración del personal de bomberos, de los controladores, y se pudo pasar la revista. Ya teniendo esta información, analizándola, identificándola, se procede a una implementación de matriz de riesgo. Para las segundas 100 horas, que iban del 17 de septiembre al 15 de octubre del 2018, se tenía previsto realizar campañas de sensibilización y prevención acerca del tema de incursión de pista. Estas campañas se dieron al personal de soldados que residen aquí en el aeropuerto, en una base que se llama Nápoles. Principalmente eran los soldados que se cruzaban por la plataforma, por la pista, por no dar la vuelta a todo el perímetro de las instalaciones. Pero ¿qué se identificó? Que este personal no tenía conocimiento que era una incursión en pista, cuál era el riesgo que traía el atravesarse la pista. Digamos que no tenían conocimiento de esto. Se realizan estas charlas de sensibilización y prevención y también de autocuidado. Y fue de gran ayuda porque se pudo evidenciar cómo se redujo o cómo se mitigó este tipo de riesgo. Otra actividad que se tenía era un archivo estadístico de incursión en pista. El objetivo de este archivo era tener información cuándo era que se presentaban las incursiones de pista, con qué temperatura, si era perro, si era vaca, si era caballo, por qué posición de la pista ingresaba, si era por el norte, por el sierra, si en el umbral 3.5, era para llevar un control. Y ya para las últimas 120 horas, que fueron del 23 de octubre al 18 de noviembre, se tenían las actividades: gestionar un corte y descope de unos árboles que reducen la visibilidad aquí en el aeródromo y que no permiten ver las aeronaves cuando están aterrizando o despegando, siendo alto riesgo para un accidente de tránsito aéreo. El encerramiento de la malla perimetral y letreros de señalización. Aquí podemos observar las evidencias, el análisis de las instalaciones en el aeródromo del refugio. Como pueden ver, ingresan vacas, ingresan perros, ingresan personas, niños que se atraviesan la pista, y preciso en ese instante hay aeronaves que o pueden estar despegando o aterrizando, lo cual es un alto riesgo de un accidente tanto para esas personas como para las aeronaves y las tripulaciones. Después de tener la información, de identificar esos peligros, se analiza y se plasma para implementar la matriz de riesgo. La matriz de riesgo, pues, para la implementación de la matriz de riesgo del aeródromo La Macarena se toma como apoyo técnico la Guía Técnica Colombiana 45, que es la que trata de la identificación de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. Aquí tenemos la evidencia de las campañas de sensibilización y autocuidado. Se hicieron aproximadamente 4 charlas, 4 campañas con los soldados de la base Nápoles, los cuales no tenían conocimiento que era una incursión en pista, cuáles eran los riesgos de atravesarse la pista, y también se generó digamos que ese factor multiplicador con las demás compañías, porque estas personas venían aproximadamente por 2-3 meses y se iban posterior al área. Entonces se convirtieron en factor multiplicador, entendieron por qué era riesgoso atravesarse la pista, teniendo en cuenta que podían presentarse un accidente o incidente de tránsito donde podían perder la vida tanto ellos como la tripulación de la aeronave. Aquí está la evidencia de la implementación de un archivo estadístico de incursión en pista, donde básicamente trae una casilla para diligenciar la fecha, la hora, el lugar donde se está presentando, si fue en el umbral de la pista 3.5, en el umbral de la pista 3.7,
si fue una vaca, si fue un perro, si fue un caballo, si fue una persona, la cantidad, la temperatura y quién hace el reporte, si lo hace el controlador, si lo hace una aeronave. La idea de este archivo es tener información y tratar de identificar a qué hora se presenta este tipo de incursión de pista y por qué sector, para asimismo crear mecanismos para mitigarlo. Bueno, otra actividad se gestionó una visita técnica con la entidad Cormacarena, que es la encargada del medio ambiente aquí en el departamento del Meta. Se ofició y se logró coordinar una visita técnica donde vino un funcionario de Cormacarena y hizo un estudio técnico de los árboles. Identificó 14 árboles que estaban impidiendo la visibilidad. Aquí podemos ver la visita del funcionario de Cormacarena. Se identificó 14 árboles, se tomaron coordenadas con GPS y posterior a eso se generó la autorización o el permiso para poder cortarlos o descoparlos, teniendo en cuenta que no eran, digamos que no eran árboles que estuvieran en vía de extinción o algo por el estilo. Aquí podemos ver el encerramiento de la malla perimetral. Se gestionó con la alcaldía, se gestionó con el comandante de seguridad operacional. La malla ya estaba, se gestionó fue que arreglaran unos pedazos donde habían unos huecos. Por ahí las personas se cruzaban los perros, se cruzaban las vacas. Como pueden ver, se gestionó. De igual manera los letreros, esos letreros no contábamos con esos letreros disuasivos o de precaución, donde dice malla eléctrica, peligro no pase, etcétera. Para finalizar, pues las conclusiones, se puede concluir que el aeropuerto del refugio tenía varios riesgos latentes por incursión en pista y falta de educar al personal que trabajaba en el mismo, como eran a los soldados, que no tenían conocimiento. Gracias a la implementación de esta matriz de riesgos se identificaron varios de ellos y así al mismo tiempo se crearon las estrategias necesarias para mitigarlas, dando como resultado incrementar la seguridad en las operaciones aéreas. La verdad que fue algo muy significativo, muy importante para mí. Pude aplicar mis conocimientos adquiridos en el transcurso de la materia, en el transcurso de estos semestres que he venido cursando. Fue bastante importante el apoyo tanto del componente como de Cormacarena, como de la alcaldía, y se pudo llevar a cabalidad y satisfactoriamente las actividades. De antemano, muchas gracias por la atención prestada. Feliz noche.